hombres y mujeres del mundo. En este momento en que esta locución llega a tus oídos, están poniendo en la funeraria Blandino a Manuel Lora. Manuel Lora es integrante de una familia noble, muy noble, de profesionales, de trayectoria y de mucho concepto y sentido humanista. Y Manuel siguió los pasos de sus viejos, de sus abuelos, de sus padres, de los del ayer. Por un percance de la vida se nos fue, pero hombres y personas como él, cuando se nos van y fueron nobles y expresaron la dignidad, uno tiene que dar un aplauso y una sonrisa de amor, de lealtad y de respeto. Paz a su familia y amores eternos para él y sus descendientes y colaterales. Se está hablando mucho en la República Dominicana de una determinada reforma fiscal, pero el gobierno ni los llamados partidos políticos de esos que participaron en las elecciones, pero que entre todos no suman lo que sacaron, el 50% por lo menos del padrón electoral, no le explican al pueblo, no hablan con el pueblo, no le dicen con qué se come, cómo se ingiere, cómo se toma, cómo se saborea eso de reforma fiscal. Pueden saberlo los empresarios, pero no todos son los empresarios, los pequeños, los medianos, comerciantes, empresarios. Pueden tener una idea, pero no un concepto sobre lo que eso significa, los efectos, las consecuencias, cómo se hablan de las ventajas y desventajas que pueden derivarse de una reforma fiscal, cómo puede afectar la reforma a la ciudadanía, a su vez, cómo puede beneficiar a la ciudadanía una reforma fiscal en nuestro país, cuál ha sido la historia, los antecedentes, en qué momento de nuestro andar de lo que se llama República Democrática, o sea, cuando surge la democracia, hubo aquí cientos de muertos en las calles protestando por esas reformas fiscales que se han hecho. Sucede que para poder hacer una reforma fiscal y debatir, hay que explicarle al pueblo en qué consiste, qué significa, cuáles son los efectos, las consecuencias positivas y negativas. Por otro lado, debemos decirle al pueblo cuándo procede o no procede. ¿Y qué pasa con las grandes mayorías, los pobres, los trabajadores? Aquellos trabajadores del campo y de la ciudad, ¿qué pasará con su sueldo, con su salario, con su remuneración? Si aquello va a provocar inflación o no. Pero también hay que explicarle al pueblo qué significa, cómo se come la inflación. Pero nada de eso le dicen al pueblo. Y quiero que sepas que la reforma fiscal, tal como recogimos de artículos en YouTube, a través del internet tú puedes entrar y buscar reforma fiscal, es un conjunto de cambios en las leyes y regulaciones relacionadas con los impuestos que un país aplica a individuos y empresas. Estos cambios, quiero que tú sepas, pueden incluir ajustes
en las tasas impositivas, la eliminación o creación de exenciones fiscales, o sea, de liberaciones fiscales, modificaciones en los créditos fiscales y otras disposiciones que afectan cómo se recaudan los impuestos y cómo se utilizan esos ingresos por parte del gobierno. A través de la reforma fiscal el gobierno busca ingresos, más ingresos, para dar respuesta a un presupuesto, para evitar tomar préstamos, no para pagar en sí préstamos, sino cómo tú vas a desarrollar una política social a favor del pueblo, donde tú involucres el pueblo. Esa política con esos ingresos nuevos, que es un sacrificio para los empresarios, para los trabajadores, para los pobres, para el pueblo en sentido general. Porque si tú vas a un restaurante te pueden cargar ese impuesto. Si compras un galón de combustible te pueden cargar impuestos por encima de lo que hay. Si vas a comprar arroz, plátano, te pueden cargar impuestos porque ya están en los insumos, en lo que tiene que ver con abonos, fertilizantes químicos, veneno. Fíjate, viene desde atrás arrastrándose esa suma. Pero ese es un dinero que se supone que debe de ir para la construcción de carreteras, de trenes, de todo lo que pueda incidir en el transporte urbano, colectivo, como interprovincial, interdepartamental, interregional y nacional. Eso debe de ir a la construcción de hospitales y a una política de policlínicas, consultorios y dispensarios médicos. Eso debe de ir a la construcción de una fábrica para hacer medicamentos, los medicamentos más necesarios en consonancia con las enfermedades y virus que se registran y llegan a nuestro país, para que ese medicamento llegue de forma gratuita a la familia del pueblo dominicano. Esa reforma fiscal tiene que ser pensando en el desarrollo de la educación. Cómo tú vas a construir escuelas con carácter de politécnico, cómo va a ser la inversión para los equipos, para la enseñanza de la tecnología y de la ciencia, para la compra de pupitres, pizarrones, tizas. Esa reforma fiscal debe tener por norte que yo voy a sembrar la tierra y tengo un plan de nación del que te he hablado muchas veces. Y ese plan de nación lleva consigo cómo desarrollar de forma integral el campo, en la ganadería, en la agricultura, en el desarrollo de la agricultura y la transformación de la materia prima, motivando el nacimiento de la agroindustria. No que se vaya la materia prima en bruto, sino nosotros hacer el cacaíto, hacer el dulce del chocolate, del cacao. Poder darle una ramificación industrial al café, el maíz, el sorgo, cómo hacer harina, cómo hacer sirope, cómo hacer vino, cómo hacer licor, para desarrollar la industria y la fuente de trabajo. Eso debe de ir acompañado de todo lo que se pretenda en la reforma fiscal, porque la reforma fiscal tiene que ser el resultado de un plan de nación, concientizando el pueblo, hablándole el pueblo, con el pueblo. No un presidente hablando con los líderes de supuestos partidos políticos
que no educan, que no forman, que no le hablan para concientizar un pueblo, para que un pueblo conozca sus derechos y un pueblo pueda conocer lo que es un accionar positivo y lo que es un accionar negativo. Las reformas fiscales, por tanto, hay que destacar, pueden ser controversiales y generar debates políticos y económicos. Una tribuna abierta donde en los programas de televisión, radio, haya paneles, se invite a profesionales de la economía, del derecho, de la sociología, de la ciencia que tienen que ver con la vigencia y el desarrollo connatural de la sociedad y del ser humano. ¿Por qué? Porque esas medidas pueden afectar de forma directa a los ciudadanos, pero no solo a los ciudadanos, también a las empresas. Entonces todo eso hay que verlo para que todos podamos comprender y participar en el debate. No de forma aislada ni limitada con fulano de tal que fue presidente por 12 años. Otro que fue presidente por 8 años. Y otros que fueron presidentes y pretendieron reelegirse y no salieron por 4 años. Donde involucra a todos los partidos. A lo que fue el Partido Reformista. Lo que todavía se sigue llamando el Partido de la Liberación Dominicana. Y otros que es lo mismo que el PLD, con diferentes colores y nombres, que se llama Fuerza del Pueblo. Uno que se llamó el PRD, que es hoy el PRM. Son los mismos que nos han gobernado. Son los mismos que han provocado miles de muertes, algunos por las medidas de reforma fiscal. Nunca explicaron al pueblo, nunca hablaron con el pueblo, nunca le enseñaron a pensar al pueblo. No se dan cuenta, no le dicen al pueblo que una reforma fiscal, si no se toman las medidas preventivas, automáticamente te va a disparar los precios del arroz, de la habichuela, de la carne, de todo lo que llega a la mesa, al pobre, a la clase media, al trabajador, al empresario, al millonario. Se afecta a la ciudadanía, se afecta al pueblo. Entonces, ¿por qué no le hablan? ¿Por qué no hacen una campaña cada partido de educar, de concientizar? No, porque han perdido el concepto de hablar con el pueblo. Ya pasaron las elecciones, ya no tienen que buscar un voto, tienen que esperar años. Pero esos años de espera no lo toman para educarte, para hablarte, para decirte lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que procede, lo que no procede. No. Entonces usted, señor presidente, que viene de uno de esos partidos, aunque tenga siglas y nombres diferentes, motive al pueblo. Mande a sus técnicos a hablar con el pueblo. Sus técnicos hablan poco, sus ministros hablan poco. Fíjese, ahora mismo en mi familia no escapan, muy poco escapan al coronavirus. Pero nadie en el Ministerio de Salud habla de toda la diversidad en los virus. No le hablan que sí, que hay coronavirus de nuevo y que hay que usar la mascarilla de nuevo. Señor presidente, no es ir a una semanal, no sé cómo usted le llama. No. Es hacer lo que hace el presidente de México, Manuel López Obrador, que pelea con los corruptos, los perversos, los ladrones del ayer.
le educa al pueblo, le habla al pueblo por dónde va el desarrollo de la salud, de la educación. Pelea con su pueblo, habla con su pueblo. No, no es privar allí en que hablo, en que soy, no. A los pueblos recuerde a Juan Bosch. Búscalo y conózcalo. Su padre lo conoció muy bien. Compartió, fue su viceministro de Finanzas en su gobierno. Busca a Juan Bosch. Oiga sus alocuciones del 61, 62, 63 y en los años posteriores, para que vea cómo un presidente o un líder político habla con su pueblo, dialogan. Este pueblo sufre, señor presidente. Cualquier variante en una reforma fiscal le va a afectar al pueblo, pero también va a afectar a nuestros industriales, empresarios. Se van a ver obligados a tener que provocar el alza en los precios, porque van a tener más cargas impositivas. Y ustedes están provocando que el que no paga y debe de pagar, pague. ¿Han observado ustedes qué porcentaje evade y no evade la responsabilidad del pago de los impuestos? ¿Saben ustedes cuántos millonarios y poderosos no pagan de acuerdo a la ley? ¿Y saben ustedes como dirigentes de un país, llamados líderes de la nación, llamados demócratas, llamados defensores del pueblo, cuánto le cargan al pobre, cuánto le cargan al peón, al jornalero, cuánto le cargan al chofer de carro público, de guagua, de autobuses? ¿Saben ustedes qué significa el aumento de 1 centavo en la familia del pobre, en la familia del trabajador? No lo saben, porque nunca compartieron con el que pasa hambre, nunca compartieron ni con el peón de la familia, de la finca. Lo vieron de lejos, no supieron nunca tomar agua de canar como ellos, no supieron nunca conocer lo que es la comida en el rancho de una finca de arroz, o de maíz, o de sorgo. Nunca compartieron con el peón del almacén del papá. Y si lo hicieron, se olvidaron, porque conocieron la buena copa de vino y el ruedo de una buena hembra que nunca habían conocido. Y hoy son la antítesis en el amor y la expresión de amor hacia el pobre, hacia el desposeído. Se olvidan de la expresión del Jesús de Nazaret. Amaos al prójimo como a uno mismo. Se olvidan de la expresión de la solidaridad y de la lealtad. Tomen tiempo para hablar con su pueblo, ya que están hablando de reforma fiscal. No es diciendo solo que vamos a tomar las calles, que vamos a tomar el Congreso, como dice un diputado de un partido. No, ya esos tiempos pasaron. Es retornar a la época donde un hombre en este país educaba a su pueblo, concientizaba a su pueblo. Por eso, sin comprar voto, sin hablar mentira, sin hacer ataques negativos, venció con el porcentaje más alto de la historia de este país en unas elecciones nobles y dignas, que hace mucho desaparecieron porque todos y cada uno de los partidos, no solo del que esté en el gobierno, ya tiene la práctica de ir a las elecciones con sus candidatos para comprar votos, comprar conciencia.
Y esos tiempos pasaron, alimentaron el individualismo y el yoísmo. Ojalá que esas medidas de la reforma fiscal tengan primero una auditoría, un levantamiento de quién cumple y quién no cumple. Dígale, señor presidente, al pueblo que esa auditoría se va a hacer. Y tan pronto se haga, dígale qué porcentaje de ingresos por concepto de cargas impositivas dejan de llegar al pueblo, al Estado. Y diga quiénes son los que violan la ley. Desnúdelo, presidente. Ya que usted le habla una vez a la semana a los periodistas que van a hacerle preguntas. Entonces haga lo que hace López Obrador, que no es baúl de nadie, según dice ese presidente, y lo desnuda ante el pueblo, sea amigo o no amigo, pero es un violador, es un ladrón del derecho económico y material del pueblo. Y haga eso antes de publicar sus medidas, de aceptarla, de que se conviertan en ley o en leyes. Hágase la auditoría e infórmesela al pueblo. Si queremos patria, si queremos democracia, si queremos justicia y equidad para todos, entonces vamos a ser transparente ante el pueblo. Explíquele lo que es la reforma fiscal, pero explíquele al pueblo, dígale quiénes dejan de pagar impuestos, quiénes violan las leyes de carácter impositiva en nuestro país y requieran el pago del último centavo. Llévelo a la justicia. Y si los jueces son corruptos, un ejemplo, entonces empieza un accionar para que surja un auténtico y real poder judicial, acorde y en consonancia con la conciencia y la valía de un pueblo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.